Tras los 3 gobiernos moderados fallidos, el general O'Donnell creyó que había llegado el momento de que la Unión Liberal volviera a tomar las riendas del gobierno, y el 13 de septiembre se reúne con la reina y le propone el reconocimiento de Italia como Estado. Al mismo tiempo, la reina le propone a O'Donnell la vuelta de su madre. Ninguno de los dos cedió en sus propuestas e Isabel tomó la calle de en medio y llamó a Ramón Narváez para que formara gobierno. El Narváez de septiembre de 1864 es un Narváez diferente, es menos duro. Lo primero que hizo fue conceder una amnistía, con lo cual María Cristina pudo volver a España, así como el general Prim volvió de su destierro. No realizó ninguna depuración de funcionarios y estuvo dispuesto a hacer concesiones al Partido Progresista para que se incorporaran a la vida política. El 13 de octubre disuelve las Cortes para convocar elecciones en el mes de noviembre. Pero aquí es donde cambia la situación de la actitud de Narváez. El decreto de 20 de agosto de 1863, realizado durante el gobierno del Marqués de Miraflores, por el cual se controlaban los mítines donde solo podían asistir los electores que vivieran en la zona y solo se podía hablar en los mítines de las elecciones, lo que hace el gobierno Narváez es convertir ese decreto en ley para que los gobernadores civiles tuvieran el control de las elecciones. Esto no gustó mucho a los progresistas y el 16 de octubre se reúne el Comité Central del partido y decide retraerse nuevamente en las elecciones y no volver a colaborar nunca más con la monarquía. El presidente honorario del partido, el general Espartero, no está de acuerdo y renunció a su cargo, pero vamos, esto es como tocarse las narices, porque en estos momentos el general Espartero es una figura decorativa. Y la actitud bonita que tenía Narváez solo le duró un mes. Narváez volvería la mano dura y la Unión Liberal, que había apoyado al gobierno de Narváez, dejará de apoyarle. Esta situación que llevamos viviendo desde estos 2 últimos años la van a intentar aprovechar los carlistas. El 25 de septiembre hacen una carta que se llama Carta a los Españoles, redactada por el obispo de Urgel, José Caisal, y firmada por la princesa de Beira, la viuda de Carlos María Isidro. En esa carta se pedía la unidad católica y la monarquía absolutista. Se negaba la legitimidad de Juan III por haber cedido sus derechos a Isabel II y se reconocía al hijo de Juan, el llamado Carlos VII, como líder del carlismo. En estos momentos, las ideas ultracatólicas defendidas por el carlismo también se veían correspondidas en Roma, donde el Papa Pío IX publicó una encíclica el 8 de diciembre que se llama Quanta Cura y un apéndice que se llama el Syllabus, que va a dar muchos problemas y va a crear dificultades con el gobierno de Narváez. En la encíclica Quanta Cura condena el liberalismo, el socialismo, el comunismo y las sociedades anticlericales. Condenaban además el racionalismo, el naturalismo, casi todo lo que terminaba en ismo, menos el carlismo y el catolicismo, lógicamente. Decía que el Papa tenía el poder temporal como un rey en los estados pontificios. Hablaba sobre la infalibilidad del Papa en sus interpretaciones, que los obispos deberían ser nombrados por el Papa sin ningún tipo de permiso ni consentimiento por parte de los gobiernos, que podían publicar documentos sin pedir ninguna autorización a los gobiernos y que el gobierno debería evitar cualquier tipo de abuso sobre la Iglesia. La encíclica no fue autorizada para su publicación por el gobierno de Narváez, pero a pesar de ello, los obispos se las ingeniaron para difundirla. Y 3 meses después, Isabel II autorizó su difusión siempre y cuando el Papa aceptara los derechos del gobierno español para poder nombrar a los obispos. Pero dentro de la Iglesia también había otra tendencia, nada que ver con este
signo ultracatólico, sino todo lo contrario, la podríamos definir como socialismo cristiano, y en España se refleja sobre todo en el Círculo Católico de Manresa, que en 1865 fundó una cosa que se llaman los círculos, fundado por un jesuita que se llama Antonio Vicent. Los círculos eran asociaciones mixtas de obreros y patronos que se unían con el fin de conseguir la armonía social y mejorar la condición del obrero. Estos círculos van a pasar de momento desapercibidos y van a vivir su época de mayor difusión durante la etapa de la Restauración borbónica a partir de 1875 en adelante. En materia de política exterior, el gobierno de Narváez heredó un conflicto que había surgido durante el gobierno del Marqués de Miraflores entre España y Perú, que es lo que vamos a desarrollar a continuación en los siguientes vídeos. A mediados del siglo XIX, el Perú vivía una etapa de bonanza económica gracias a la venta del guano de las islas. Durante un largo periodo, el comercio guanero fue controlado por casas comerciales extranjeras, como es el caso de la británica Gibbs. Esto se interrumpió en 1862, cuando el gobierno peruano promulgó una ley que daba preferencia a los llamados hijos del país, es decir, a los consignatarios nacionales, quienes recuperaron el manejo del lucrativo negocio. Gracias a estos abundantes ingresos, la clase alta limeña revivió los antiguos fastos de la capital. Se gastó muchísimo en lujos y ornato, se trajeron estatuas desde Europa, se instaló el alumbrado a gas y el ferrocarril Lima-Callao. En el contexto europeo, España buscaba recuperar su estatus de potencia. Una forma de hacerlo fue a través de intervenciones militares, como la ocupación de parte de Marruecos y del Cabo de San Juan en el África Occidental. La corona española quería emular a las principales potencias imperialistas europeas, como Inglaterra y Francia, que tenían presencia en todos los continentes. Por ejemplo, desde 1862, Francia había sostenido la aventura de Maximiliano en México. Del mismo modo, España había vuelto a ocupar Santo Domingo y conservaba aún Cuba, Filipinas y algunas islas de Oceanía. En ese contexto, España fijó los ojos en Sudamérica, allí donde se encontraban sus excolonias y en donde ya Estados Unidos aparecía como una competencia poderosa. Estas intervenciones europeas en América no eran bien vistas por Estados Unidos, potencia emergente que tras su cruenta guerra civil buscaba establecer su hegemonía en el continente. Los intereses de España eran una piedra en el zapato para los planes norteamericanos. España quería establecer estaciones navales en las costas sudamericanas con objetivos geopolíticos. Ante la noticia de la partida de la expedición española, el presidente peruano de ese entonces, Miguel de San Román, solicitó facultades extraordinarias y autorización para reforzar la Marina, pero el Congreso se las negó. Tras un periodo de paz interna conseguido durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, el país volvió a caer en el desorden caudillista. La escuadra española en el Pacífico estaba comandada por Luis Hernández Pinzón, de quien se decía era descendiente del compañero de Colón. La altivez de Pinzón produjo un conflicto con las autoridades chilenas, por lo que fue recibido fríamente en Valparaíso. De allí enrumbaron al Perú, arribando a las costas del Callao en julio de 1863. Las naves anclaron 2 semanas en el puerto, durante las cuales Pinzón y sus oficiales fueron recibidos en los salones de Lima. Era un caso singular, porque desde la Guerra de Independencia, Perú y España no habían mantenido relaciones diplomáticas. La escuadra española siguió su camino, pero un confuso incidente la haría regresar al Perú. En la hacienda Talambo,
ubicada cerca de Chiclayo, residían 35 familias de origen vasco que trabajaban en cultivos de algodón. Estos colonos sostenían duras tensiones con la población local. La situación se desencadenó violentamente y en una gresca ocurrida en agosto de 1863, perdieron la vida un colono español y un ciudadano peruano. El juez encargado del caso inculpó a varios colonos españoles por iniciar la pelea. Lo ocurrido en Talambo fue inmediatamente explotado en contra de nuestro país. Y en eso tuvo mucho que ver el funcionario español Eusebio Salazar y Mazarredo. Lo que va a hacer Salazar y Mazarredo en la práctica es ocultar las verdaderas instrucciones que tenía el gobierno español al almirante Pinzón y lo va a inducir a capturar las Islas Chincha, cuando en realidad las instrucciones que había recibido iban más bien por intentar negociar una salida diplomática al incidente, ¿no? Entonces, en los hechos, Salazar y Mazarredo es el personaje que contribuye a que este incidente escale de una crisis diplomática de mayor envergadura. La Cancillería peruana envió una nota a todos los gobiernos de América comunicándoles el atentado a nuestra soberanía. La agresión estaba consumada y la opinión pública reaccionó pidiendo guerra. La oposición política compartió la indignación en el Congreso. Allí destacó la figura de don Ramón Castilla, a la sazón presidente del Senado. Castilla fustigó duramente al gobierno y pidió la declaratoria de guerra a España. Meses más tarde, el viejo caudillo fue detenido y desterrado al Peñón de Gibraltar. Aparentemente, el gobierno de Pezet apostaba por la vía diplomática en su afán de recuperar las Islas Chincha. El país se encontraba indefenso. Su escuadra era ínfima. El ejército carecía de armamento y la artillería de piezas de grueso calibre. Aunque aparentaba inacción, el presidente Pezet envió a Europa al coronel Bolognesi en busca de armamento. En tanto, Miguel Grau y otros marinos mandaron construir en Inglaterra el monitor Huáscar y la fragata Independencia. También se adquirieron otras 2 naves ya a flote, la Unión y la América. En diciembre de 1864 llegó el almirante José Manuel Pareja para reemplazar a Hernández Pinzón. Asimismo, la flota española fue reforzada con nuevas unidades, entre ellas el poderoso blindado Numancia. Con semejante presión frente a nuestras costas, el presidente Pezet empezó las negociaciones, enviando como representante peruano a Manuel Ignacio de Vivanco. En esos meses, Lima era sede de un congreso americano que nuestra Cancillería había convocado y al que asistieron representantes de países como Chile, Argentina y Colombia. Teniendo la flota española frente al Callao y en actitud hostil, el gobierno firmó el Tratado Vivanco-Pareja el 27 de enero de 1865 a bordo de la fragata española Villa de Madrid. Mediante este tratado, el Perú se comprometía, entre otras cosas, a pagar 3 millones de pesos como deuda externa española, estipulada en una cláusula de la capitulación de Ayacucho en 1824. España, por su parte, se comprometía a abandonar las Islas Guaneras. El gobierno de Pezet se encontraba presionado económicamente. Las capturadas Islas Chincha estaban repletas de guano y esos ingresos eran fundamentales para el presupuesto de la República. El Tratado Vivanco-Pareja causó el rechazo generalizado del país. Fueron apedreados negocios españoles y se encendió la revuelta popular contra Pezet. Los ánimos se encontraban tan caldeados que un marinero español fue asesinado en el Callao cuando paseaba por el puerto con un grupo de compañeros. Corría el mes de febrero de 1865 y fue también en ese mes que estalló la rebelión en contra del gobierno de Pezet, encabezada por el coronel Mariano Ignacio Prado. La rebelión estalló en Arequipa
y fue secundada por el marino Lizardo Montero, quien puso a disposición de Prado su buque, el Lersundi. Los rebeldes avanzaron hacia Lima y tomaron la ciudad. Peset tuvo que renunciar y Mariano Ignacio Prado asumió la presidencia. Mientras el país se encontraba convulsionado por la guerra civil, Chile enfrentaba la amenaza de la flota española. ¿Qué estaba pasando? Pasaba que, como reacción a la toma de las Islas Chincha, los chilenos habían cerrado sus puertos a la armada dirigida por Pareja. Luego de firmado el Tratado Vivanco-Pareja, la Armada Española se dirigió a costas chilenas. Su objetivo era castigar a ese país. La primera medida fue bloquear los principales puertos chilenos. En respuesta, el Estado chileno le declaró la guerra a España. Efectivamente, en noviembre de 1865, la Covadonga fue capturada. Ante esta terrible pérdida, el almirante Pareja se suicidó y fue reemplazado en el mando por el también almirante Casto Méndez Núñez. Mientras ocurría todo esto, el gobierno peruano se organizaba para enfrentar a España. Se trataba de jóvenes ilustrados y respetados. Por eso se les llamó el Gabinete de los Talentos. Manuel Pardo se encargó de obtener recursos extraordinarios para la guerra. Quimper tomó a su cargo el orden público, pero sin duda la figura más importante de ese gabinete era quien lo presidía, José Gálvez. El Perú le declaró la guerra a España en enero de 1866. Un poco antes, en diciembre del 65, Prado había celebrado un tratado de alianza con Chile para rechazar a los invasores, tratado al cual se adhirieron Ecuador y Bolivia. De inmediato, el Perú desplegó su flota rumbo al sur para apoyar a su aliado Chile, que se encontraba amenazado por la Armada Española. La flota aliada era inferior a la española, por lo cual se evitó un enfrentamiento directo y decisivo. El comando español envió un par de buques para destruir a los aliados estacionados en los archipiélagos del sur chileno. El mando español decidió castigar a los chilenos bombardeando su puerto principal, Valparaíso. Desde lo alto, los pobladores de Valparaíso fueron testigos de la destrucción de su ciudad. El almirante español fue tildado de cobarde por atacar un puerto indefenso. Luego, Méndez Núñez se dirigió rumbo al puerto del Callao. La flota española hizo un alto en la isla San Lorenzo. El 1 de mayo estaba todo listo para el combate, pero los españoles esperaron al día siguiente. El 2 de mayo les recordaba el levantamiento de Madrid contra las tropas invasoras de Napoleón en 1808. Los buques mercantes ya se habían colocado fuera de la zona de combate. Ese 1 día de mayo, jóvenes limeños armados recorrieron las fortificaciones cantando efusivamente. Entre los voluntarios se encontraba un valiente adolescente, Leoncio Prado, hijo del presidente Mariano Ignacio Prado. Las puertas de las casas del Callao estaban cerradas, la ciudad embanderada. Varios batallones esperaban cerca de los fuertes en caso que los españoles intentaran un desembarco. Los bomberos limeños y chalacos estaban concentrados al lado de los últimos edificios ubicados entre el Callao y Bella Vista. La Armada Española estaba compuesta por 6 fragatas, una corbeta y algunos transportes. Poseía unos 300 cañones. Del lado peruano se habían armado baterías y reclutado gran cantidad de militares y voluntarios. La mayoría de cañones peruanos habían sido adquiridos recientemente y los artilleros no habían tenido tiempo de adiestrarse en su manejo. El secretario de Guerra, José Gálvez,
era el organizador y director de la defensa. Él era quien disponía todo. Como escribió Jorge Basadre, todo lo relacionado con la organización de las tropas, con los aprestos de la escuadra, con los trabajos para fortificar el Callao, entró bajo su incansable vigilancia y su clara dirección. Los contendientes estaban tan cerca que alcanzaban a verse y hasta se oían los gritos de mando del adversario. El combate se inició en todas las zonas a la vez, pero con resultados diversos. En la zona norte, los buques españoles sufrieron daños y se retiraron en malas condiciones. En el centro estaba el llamado Cañón del Pueblo, que había sido armado por civiles un día antes del combate. El valor de este cañón fue más simbólico que efectivo, porque quedó inutilizado al inicio de la lucha. En el centro de la defensa se encontraban los pequeños buques dirigidos por el capitán de navío Lizardo Montero. En el sur, las fuerzas peruanas fueron muy castigadas debido a la participación del poderoso Numancia. En esa zona se ubicaba el Torreón de la Merced, que no había sido terminado, y lucía como el esqueleto de una torre. Allí, justamente allí, en una suerte de balcón, combatió José Gálvez. El Torreón estalló a las 12 del día. Una bomba alcanzó los sacos de pólvora que se habían amontonado como parapetos. Rápidamente, el lugar se transformó en un polvorín. Allí, junto a otras 27 personas, murió José Gálvez. Bandas de música tocaron marchas militares sin cesar a lo largo del combate. Luego de la muerte de Gálvez, la lucha continuó sin mando central hasta caer la tarde, cuando se obtuvo la victoria. A las 5 de la tarde, cuando ya caía el sol, se dio la orden de suspender el fuego. A esa hora todavía, los cañones del fuerte Santa Rosa disparaban sus últimos tiros contra el enemigo. Las destrucciones materiales en el Callao se redujeron a la pérdida de la Torre La Merced, al desmonte de una batería y a unos cuantos incendios que pronto fueron extinguidos. Afortunadamente, la población sufrió muy pocos daños. La alegría tras la jornada era indescriptible, solo comparable con las celebraciones tras la victoria en la batalla de Ayacucho. Los dirigidos por Méndez Núñez creyeron haber cumplido su deber. Los buques españoles se dirigieron a la isla San Lorenzo para reparar sus daños, sanar a sus heridos y enterrar a sus muertos. No tardarían en emprender el largo retorno a España, lo que implicaría dar la vuelta al mundo. Es justo destacar que esta flota española combatió lejos de sus bases. Su estación más cercana se ubicaba en Manila, Filipinas. Los marinos españoles pasaron casi 4 años en mares sudamericanos. La retirada de Méndez Núñez por el Cabo de Hornos en el invierno de 1866 estuvo plagada de calamidades. Muchos de sus hombres murieron víctimas de escorbuto. Lo cierto es que si bien el combate del Callao significó el rechazo de la flota española y nuestro orgullo y honor patriótico se vieron fortalecidos, la situación económica empeoró. El país vio crecer su deuda por los gastos militares, compra de buques, artillería y aprestamientos defensivos. Además, en la década siguiente, la de 1870, se redujeron las ventas de guano y la crisis impidió mantener el ritmo de una carrera armamentista.